es menor o el profesor, porque también hay una cuestión como de, se sobreentiende que las personas que, la, entendiendo siempre mayor de edad, ¿no? La mayoría de edad, pero ¿quién es más maduro? Para mí es la chica, no sé. A mí me llamó la atención que el profesor como que nunca le puso un límite, porque al final de la película sí se sobreentiende que terminaron juntos y en un momento yo pensé, bueno, está el baile de promoción, qué sé yo, y terminan las clases, pero no, siguieron, como que el periodo lectivo continuó y ellos ya estaban en una relación. Entonces, a mí me llamó la atención que el profesor, siendo supuestamente mayor y teniendo este poder con un poco con autoridad, nunca le puso un límite. Nunca dijo, no, yo soy tu profesor, usted es mi alumna, eh, por más que existan sentimientos o no, no sé si como que sería legal, no sé. El profesor no tiene autoridad porque en la familia de él también le pasa lo mismo, la madre manda y el padre obedece. Esa Ya parte es viene con un buenísima, problema esa psicológico de cuestión. infancia. Claro, esa cuestión como psicoanalítica que coloca a Jerry Lewis con el tema de padre, madre, pero Ahora, ¿ustedes están de acuerdo en que está mal que se den esas relaciones en el marco de una relación docente? O sea, pues me parece que planteaban eso, ¿no? yo no puedo opinar, así que no, opinen los demás. Usted dice. No, a ver, porque No sucede, está más mal allá de ni lo que uno bien. piense, ¿no? ¿Cómo? Es que no está ni mal ni bien, es como que depende de lo que hablábamos al principio, si hay o no asimetría de poder, si esa relación es utilizada para un fin diferente del de tener un vínculo, digamos, es como eso, me parece a mí, pero no sé si está mal o bien, no lo podría juzgar desde un punto de vista moral, si de la maldad y la bondad de un vínculo. Sí, sí, se usa para dañar, perjudicar a otra persona o para ascender, qué sé yo. Tampoco sería que estuviera mal, que dependerá de la propia persona y de lo que quiera hacer. Yo les quiero comentar un poco lo que dice el profesor titular de ejercicio profesional de psicología, de la carrera de psicología en una de las universidades de acá de Mendoza. Es una pregunta de examen. Cuando él pregunta esto con la relación más que nada paciente-psicólogo, ¿no? Es decir, dejan de tener esa relación paciente-psicólogo, deja de ser la paciente, vamos a suponer que ella es la paciente y él es el psicólogo, dejan de tener esa relación paciente-psicólogo y de repente se encuentran como más en una relación simétrica, en un taller literario, vamos a suponer. Entonces, la pregunta es que él hace es, ¿podrían llegar a tener una relación? Y la respuesta que él da, al menos esa es su posición, dice que no, porque se conocieron en una relación asimétrica. ¿Sí? Que siempre va a ser esta mirada del profesor versus el profesor-alumno y que en el paciente-psicólogo y que en el ámbito académico ocurre lo mismo, que siempre va a ser una relación profesor-alumno. Ahora, como les digo, no es la posición del profesor. Académicamente. ¿Podemos saltar a la otra peli Sí. y con este vínculo, con este link? Sí. ¿Vieron Lo ustedes dejamos cuando... ahí, lo dejamos ahí porque yo no puedo opinar en lo personal. Entonces por eso Bueno, lo dejamos ahí. cuando en Langosta... Pero me pareció interesante el disparador. Me pareció interesante. Sí, está buenísimo. Pues, sí, lo continúo con la otra película. En Langosta, quienes ejercen la situación de poder en el hotel, que en este caso es la enfermera, ¿no? Hay una enfermera. ¿Y cómo utilizan los cuerpos de los que están ahí en esa situación de poder? Lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Estoy con Mía acá al lado mío, así que mucho no puedo hablar, pero no, claro, sí me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, entiendo, sí. Bueno,
Esa es una relación de poder también, Sí, que se ejerce de una manera muy cruel, porque el mismo es muy cruel. protagonista dice, él dice, es muy duro, Es muy cruel. es muy triste, no hagas esto, ¿no? Bueno, el código de Nuremberg ahí lo equipararía a una tortura. Es una tortura, violatorio de derechos humanos, ¿sí? Todo lo que es la experimentación corporal sin el consentimiento es a nivel tortura, ¿sí? Mira, no sabía que se consideraba tortura. Sí, incluso, ¿por qué tengo que ser autorreferencial? La verdad que, no, perdonen, pero en un curso de posgrado se planteaba el tema de cómo se maneja la huelga de hambre, ¿no? En los presos que muchas veces son considerados presos políticos, entonces empiezan a hacer huelga de hambre. Y me acuerdo que un compañero dijo, fácil, esperás más o menos a que esté en un estado de semiconciencia para enchufarle el suero. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso porque estás yendo en contra de una decisión autónoma, libre y consciente en este caso, del convicto, ¿sí? Del prisionero. Entonces, los organismos internacionales, los tratados internacionales, sobre todo el Código de Nuremberg, dicen que no podés experimentar sin el consentimiento, aun cuando la persona esté en estado de semiconciencia. Y ahí se plantea el dilema, ¿no es cierto?, medicina, el juramento hipocrático, que tiene que ser cuidar la vida a toda costa, con respecto al concepto de libertad, que tenemos, por ejemplo, los abogados lo tenemos como muy inculcado a casi que te diría, primero es la libertad antes y una libertad de consentimiento, de conciencia, discernimiento, con total una decisión tomada ya respecto de la vida, de cómo se va a querer afrontar la vida. Entonces, en ese punto, en esa escena, para mí es tortura. No para mí, o sea, basándome, invocando el Código de Nuremberg. Sin duda. Bueno, tal cual. Y es una forma de torturar psicológicamente también a las personas. Sí, de todo tipo, corporal, psicológica, de dominación. Ahí sí hay de dominación, de claro. Relación de asimetría absoluta, ahí ya no es inequívocamente, o sea, ahí hay... Porque lo que plantea Langosta, al contrario del profesor Chiflado, que estábamos hablando de un inicio como de revolución cultural, de experimentar... De liberación sexual también. De liberación sexual. Esto de lo sapiosexual y lo demisexual es ponerlo en el tapete, es decir, ponerlo visibilizarlo, decir, un profesor que es bulineado puede enamorarse y su historia, la historia puede ser feliz. Bueno, esto es todo lo contrario. En Langosta es todo lo contrario. Se plantea un futuro distópico, una dictadura en donde quienes quedan excluidos, los excluidos y los que deben ser convertidos en animales, o sea, degradarlos a nivel de animales, son los solteros. Estamos en presencia de un totalitarismo. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? No, es claro. Ahora, está muy bueno el análisis de ese youtuber que te pasé también, ¿no? Que hace como un repaso muy exhaustivo, profundo de toda la peli. Digo, por si les quedó algún tema por ahí alguna cuestión que no les quedó clara, ahí van a tener todo claro, ¿no? O sea, queda bien clara. Pero sí, acá el tema es el matrimonio, ¿no? Podemos vivir sin pareja, no matrimonio. Podemos vivir sin pareja. Pareja, claro que tiene que formalizar el matrimonio, pero ¿y qué hacemos para estar en pareja? Sí. O sea, también hay, digamos, nos lleva a pensar, a ser autorreferenciales también, ¿no? Bueno, si uno quiere estar en pareja, ¿a qué debe renunciar? ¿Cuánta de nuestra dignidad se va quedando en el camino? También, ¿no?
qué es lo que le pasa a él con la desalmada. Esas escenas son muy terribles, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, esto de, bueno, ¿hasta dónde podemos tolerar? Cuando se ponen en crisis nuestros valores. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Después hay una mirada jurídica que la voy a dar. Pero a ver, mientras veían la película, Martina, Juan Pablo, Cele, Juliana, creo que está por ahí, ¿se autorreferenciaban o no les pasaba eso? También, ¿qué animales serían, no? ¿Qué animales serían? A ver, Martina. Sí, es muy loco, me justo saludar que pasaba, pero ya que estoy. Es muy loco porque quizás, al ser como tan extrema, o sea, tan extrema en el sentido de utópica en un sentido, pero si lo ponemos a pensar, ¿hasta qué punto, no? O sea, es como que el hecho de la cabeza de uno, y bueno, con lo que decía profe de hasta dónde uno puede renunciar a sus valores, o sea, qué tan fuertes son los valores de uno y cuánto una entidad externa, sea vínculo o no, puede influir en eso. O sea, qué tan debilitados, o sea, no sé si debilitados, pero qué tan no consolidados tenemos nuestros propios valores y las creencias y ideologías y demás, podría hablar un montón, que un otro no los pueda de alguna forma como que cambiar o nos pueda someter a sostener cosas que quizás en otro ámbito nunca lo hubiésemos hecho. Mirá, dicen que, relacionando con el profesor Chiflado también, ¿no? En muchos casos la puerta de entrada a las drogas sintéticas y todo ese mundo es la belleza física. O sea, te lo ofrece alguien o te seduce alguien, no importa el género, ¿no? O sea, y por ahí entras. Pero en el caso de la peli, ¿cuándo decimos basta? Hasta acá. ¿No? No solo de las relaciones interpersonales, sino también lo que plantea la película en un nivel más profundo es la desobediencia a la ley. Porque hay una ley. No recuerden esto, no es un tema de unos psicóticos, o no sé, Juli, tus términos. Habría que... No son gente rara, es gente que está tratando de cumplir, que está cumpliendo la ley. Sí, está cumpliendo la ley. Entonces, sí. La ley nos remite al Estado. Entonces hay un momento en donde decimos, bueno, hasta acá yo obedezco. Pero planteémonos esto, ¿no? ¿Cuál es el punto donde decimos, bueno, yo tengo derecho a desobedecer a la ley? Tengo derecho a desobedecer, o tengo derecho o no puedo obedecer más. Escapo. El llamado a la desobediencia civil es... Tal cual, Julieta. Justamente ese grupo de también que la líder, como hablábamos ayer, es tan o más cruel que los otros. Sí. Estos que están en el bosque son subversivos. Sí, es la guerrilla del Che Guevara. Es la resistencia de la Segunda Guerra. Es la resistencia al Estado, a ese Estado. No sé si lo vieron de esa manera, pero me parece que estamos hablando de eso, ¿no? La desobediencia civil, la desobediencia a la ley. Y cuando decimos, bueno, yo tengo derecho a desobedecer, a mí ya esto está confrontando mis valores o ni siquiera es una decisión racional, ya instintivamente desobedecemos, escapamos. Claro. Sí, como Cosio, que cuando Cosio define al derecho como esa interferencia intersubjetiva, lo que te está diciendo es que tenemos ese margen de libertad de acción más enfocado en la conducta que en la norma misma, digamos. O sea, en la libertad de conducta, en la posibilidad que tenemos de desobedecer las normas en el ámbito que queramos. Me acordé de eso justo porque lo tuve que dar la semana pasada en introducción. Entonces dije, sí, es cierto, va por ese lado. ¿Y cuándo es como justo desobedecer y cuándo sería injusto desobedecer una norma? Mira, ayer me pasó algo más social, no desde el punto de vista, no lo voy a poner desde el punto de vista legal como abogada, sino social. Me pasa que yo vivo en un edificio donde abajo hay una tintorería y tengo una cochera. Y es mi puente, porque es mi casa.
Entonces ayer viene una mujer que buscaba algo en la tintorería y viene a todo lo que da. Yo tengo mi perra encima enferma, iba con ella así, y casi como que le importó nada a la gente y su meta era meter su auto, que era más valioso que yo y que mi perra, evidentemente para ella, que mi perra y que yo, meter su auto ahí en un lugar. ¿Tu perra no era tu hermana? Como mi perra, no. Puede ser, a lo mejor es mi hermana de otra vida, no sabemos. Estoy haciendo un comentario irónico de la peli, ojo, entendámonos. Sí. Seguramente. Entonces digo, ¿cómo? O sea, ella puede, como ella violando una norma, no sé si está violando una norma, pero está violando una costumbre social, no sé, o el respeto al otro, una norma básica de convivencia sería respetar al otro, respetar al peatón sería una norma básica de convivencia, digamos. Y bueno, y se armó una pelea, o sea, la verdad que me puse a pelear con la señora, y la señora estaba muy enojada porque yo le había dicho pelotuda, entonces la señora estaba muy enojada, que era una maleducada yo, me decía. Entonces en vez de aceptar, escuchame, te metiste a una casa que no conocés, en un puente que no conocés y casi atropellar a una persona, admitilo, o sea, estás violando una norma en beneficio tuyo, sin que te importara el resto, o sea, que era más importante que estacionar vos ahí. Entonces eso es como que a veces desde lo social está hasta qué límite nos escapamos de las normas cuando son este tipo de normas que son de convivencia. En el caso de la película no, porque bueno, el caso de la película plantea una Claro, en el caso de la película vos lo que planteás son cuestiones más de convivencia, a las que no hace falta ninguna norma, es una cuestión, claro, es una cuestión que tiene que ver con, cuán empático sos con el otro, cuánto te importa el otro, ¿no? Ahora, acá estamos hablando de una norma sistémica, ¿no? Una norma, pensemos, Juli, no sé si ustedes han vivido esto en la etapa adulta, el corralito, lo que fue el corralito, especificación acá en Argentina. No, los chicos son muy jóvenes, pero yo sí viví, de hecho, yo tuve una entrevista de trabajo, otra vez autorreferencial, perdónenme, pero yo tuve... Pero es que somos todos autorreferenciales, no podemos hablar de otra cosa. Es imposible hablar de la... Y aparte me parece rico para las experiencias, ¿no? Yo tuve mi primera entrevista laboral fue el 20 de diciembre de 2001. Un día súper tranqui, Re tranqui. No, ¿saben? El grado de Estabas estrés... en Mendoza. ¿En Mendoza cómo fue la cuestión? También hubo cacerolazos y, Sí, digamos... sí, yo me tuve que... No me acuerdo que me tuve que trasladar para la entrevista, como que tardé, pero llegué a tiempo, no sé al qué. pie, me están informando que nevó, ¿puede ser? ¿Por ahí, por la zona? No, nieve, no, hacía mucho calor, pero bueno, se vivía como hoy clima. digo que nevó estos días. Nieva en Malargüe, sí, en las leñas, en la montaña, acá no. Pues tengo un amigo en Chile que me está pasando fotos. No, nevadas. acá lo que pasa es que cuando nieva en Chile corre sonda. El sonda es un viento cálido que nos hace muy mal, nos enloquece. El de Sarmiento, sí. Bueno, claro. Entonces, hace unos días vivimos en sonda. Pero no, ahora acá en la ciudad no. Decías de tu entrevista En mi entrevista, de 2001. Sí, de 2001. Y me acuerdo que en el medio de la entrevista me estaban entrevistando, ya todo me parecía estresante, todo, el clima social, el entrevistador, todo. Lo llaman, era un abogado penalista, lo llaman y dice, sí, ya, y sí, corta, dice, renuncia. Y ahí me enteré en el medio de la entrevista, y después para volverme a mi casa fue como toda una odisea, bueno, o sea, un día inolvidable. Sin duda, pero fíjense ustedes. Aparte los trabajos que había o sea, de los que nos recibimos en esos periodos, para que los chicos sepan, era que entrabas directamente a un estudio, había muchísimo trabajo para recién recibido, porque entrabas a un estudio a hacer ejecuciones de embargos o hipotecarias, a trabajar para un banco. Entonces casi todos mis compañeros, mis compañeras de trabajo, y todos nos iniciamos en eso, en ejecutar deudas. Caso... y en hacer amparos contra el corralito. Yo trabajaba en un estudio, o sea, en un estudio hacía, rescatábamos embargos prendarios, o sea, sí, embargos de auto,
de heladeras, Claro, Cele, pero de bibliotecas. mi Y en el entrevista otro, a la era... tarde, hacíamos amparo de corralito, que encima ni siquiera los pensábamos, No, nosotros nos pero- llegaban hechos de estudios grandes de Buenos Aires, y nosotros los estudios de acá los imprimíamos, le cambiábamos los nombres y los mandábamos. Aprender no aprendías un carajo, pero tenías que trabajar como una burra para poder, digamos, ganarte el sueldo ahí en los estudios que estaban. pero Y ese era el trabajo que teníamos todos. esa no fue mi experiencia, Cele. O sea, fue el 20 de diciembre con un entrevistador que era un abogado penalista. No existían todavía los amparos, era en el medio de... Y en un momento dado me dicen en la entrevista, lo que pasa es que yo no sé si vas a servir para el derecho penal, porque las mujeres no sirven para el derecho penal. Yo por ahí en una audiencia digo directamente, si veo a una mujer, así me dijo, todavía me acuerdo. Me dice, si yo veo una mujer, digo, ¿cómo era la palabra que había que decir en la audiencia? Objeto, no sé, ¿te acordás en esas audiencias? Y ella decía, en la pregunta, ¿no? En la audiencia testimonial, a lo mejor vos preguntabas y repreguntabas, y cuando él veía que la mujer estaba un poco insegura, él decía, no, deniego la repregunta, no sé qué, y ella decía, lo retiro, para evitar generar un recurso en el medio del juicio general, ¿no? Entonces, ya era mi primera entrevista, me había recibido hacía un mes y estaba este tipo y la incertidumbre, o sea, y después más incertidumbre con otras entrevistas laborales. Esa parte, o sea, ese año, aparte a mí yo tenía que hacer el amparo, pero yo no recibí nada de honorario respecto del amparo. Esa fue mi experiencia. Y el grado de explotación laboral fue terrible. O sea, yo trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la tarde de corrido. Para ganar, me acuerdo que me pagaban un sueldo de 100 pesos en ese momento. No sé, esa es mi experiencia y es la entrevista. Claro, porque fueron momentos digámosles a Juan Pablo, Martina, momentos de desobediencia civil. ¿Por qué? Esto se plasmaba en la justicia, ¿no? Muchísima gente que decía, no, yo esta norma no la obedezco. La norma decía, tu plata va a quedar en el banco y te la vamos a devolver en bonitos o especificada. Entonces había una desobediencia y mucha gente salió a las calles. De ahí lo de los cacerolazos. Entonces, lo que plantea acá la película, hay una escena donde el protagonista está en el bosque y dice, yo prefiero estar solo, es mejor estar solo, ¿no? ¿Tenemos esa posibilidad nosotros como ciudadanas y ciudadanos de huir, de escaparnos, de salir del Estado? ¿Tenemos la posibilidad de elegir no pertenecer? ¿Qué dice Juan Pablo? A ver, quiero escuchar su opinión. Lo veo muy atento. Estaba pensando, y por mí es casi, no quiero decir imposible, pero como estar aislado de todo directamente. Ese motivo, profe. Perdón, sin querer. Pensemos en el poder, ¿no? Aislado del poder. Ah, no. Yo elijo que a mí no me manden, que no me impongan ninguna regla. ¿Podemos hacer eso? Claramente no. No, igual eso viene a lo que justo quería decir justo, que incluso el grupo esta revolución, el grupo si no nos convertimos en delincuentes, o sea, claramente lo podemos hacer, pero estamos violando la ley. Sí, ¿qué decía Juan Pablo? Que incluso este grupo, la revolución del bosque, como que incluso ellos también tienen las reglas, estas normas que también son igual de absurdas que las del gobierno. Son como paramilitares o parapoliciales, lo que hablábamos con Julieta, ¿no? Es una resistencia tan militarizada como el propio Estado. Claro. Eso... También como que
el ser humano, el hombre, no puede vivir también como sin normas, algo que le imponga, como que es algo, no sé, antropológico creo que es, no sé mucho, pero es como que también como para resaltar eso, como que... Necesitamos reglas, disciplina, previsibilidad. Claro, exacto. ¿Qué decís, Juli? Bueno, ahí no sé si necesitamos reglas, disciplina, orden. Sí me parece que acá la desobediencia civil no está funcionando muy bien, la resistencia no estaría funcionando muy bien, porque te vas de un estado, ¿no es cierto?, totalitario, en donde te imponen normas, vas a la resistencia que se supone que la idea es poder incluso cambiar un régimen, poder alzarte. Hay una escena que está buena, que hasta ese momento está buena, de cuando secuestran a los dos, a los dueños del hotel, entonces hacen una especie de juego, si bien es un poco perverso el juego, pero no, el arma no está cargada. ¿Se acuerdan de esa escena del hotel? Bueno, lo peor de todo es que después la cosa se pone peor, porque la líder de los solteros es tan autoritaria como el Estado, que impone esas reglas. Entonces, entramos en otro régimen, acá es otro régimen, ¿sí? Totalitario, autoritario, porque vos decís, bueno, acá entonces los solteros van a ser libres, van a poder vivir como ellos quieran. Y ahí me meto en el sentido de ciertas reglas, pero que las reglas no tienen que ser, siempre digo lo mismo, las reglas no tienen que ser las primeras reglas, digamos, no tienen que ser criminales o criminalizadas. Bueno, acá se criminaliza todo, es decir, vas al bosque, decís, bueno, ¿es libre? No sos libre, no puedes estar con la otra persona. Entonces, ¿por qué? No. Siempre digo, cuando doy las clases, incluso hasta el Código Penal dice, no dice está prohibido matar, dice aquel que mate a alguien tendrá de 8 a 25 años de prisión. Es decir, necesitamos tal vez ciertas reglas de convivencia para vivir y todo, pero las reglas tienen que ser en un sentido de razonabilidad. Acá no hay razonabilidad de ningún lado. Está bien, pero podemos prescindir, un poco con lo que hablábamos con Celeste antes, ¿no? Podemos prescindir de las relaciones de poder, no importa si son estatales o paraestatales. En las relaciones humanas, ¿podemos prescindir de las relaciones de poder? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, totalmente. Pero antes quiero... Y la película pareciera que nos dice, no se puede. ¿Y sabes qué? The Walking Dead, no sé si la han trabajado alguna vez, The Walking Dead. A mí me gustó mucho la temporada 1, después ya se vuelve muy redundante, ¿no? Pero la 1, ¿vos la viste, Juan Pablo? Sí, a las primeras 5 las vi, creo. ¿Te acordás que hay un grupo? Disculpame, Seba, pero Juliana levantó la mano hace un rato. Ah, perdón. Sí, Juliana, entonces, adelante. No, primero, perdón que apagué la cámara, pero estoy teniendo problemas de conexión. Por eso la apagué, pero estoy escuchando. Y lo que quería decir era, bueno, esta idea de que para mí el personaje se llevó una decepción total cuando entró al bosque, porque justamente salió de un lugar totalmente autoritario, pero ¿para qué? Para entrar a otro tan o peor que el hotel, digamos. Entonces para mí ahí hubo un quiebre en el personaje y ahí empezó a, no sé si a ver la realidad de la situación o capaz que con otra perspectiva, pero como con este aspecto de que cuando se corrompe algo o algo, o lo dejamos de idealizar, por así decirlo, cambia nuestra conducta.
Entonces ahí él es como que empezó a desobedecer todas estas reglas, y se fue construyendo como otro hilo u otro personaje, obviamente más desobediente, pero yo creo que él también se llevó una decepción muy grande. Pero yo lo que planteo es lo siguiente. A ver, ¿ustedes sabían que el derecho, que la existencia de un gobierno es un derecho humano? Si uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, creo que es el artículo 30 y pico, 38, dice que todo el mundo tiene derecho a tener un orden social. Mira, se los digo ya. Es decir, que el anarquismo ya no sería como un movimiento político superado. No, pregunto, no sé. No me metí ahí. Yo nada más digo, la Declaración Universal, Sí. lo planteo en estos términos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, estoy buscando acá para decirles bien el artículo en cuestión. No sé si alguno de ustedes lo tiene ahí a mano, pues yo ya entré a 2 sitios y me manda a cualquier lado. Estudiantes de Derecho, pero no importa, Seba. ¿Se entiende? Sí, es interesante porque está bueno leer, acá lo tengo, artículo... 30 y... Igualmente no importa, o sea, está bien lo que estás planteando, pero que tenemos... Bueno, Sí. está hablando de el derecho al gobierno. El derecho al gobierno. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos gobierno? Volvemos al 2001. Digo, ¿qué pasa cuando el que ejerce, el que debe ejercer el poder, no lo ejerce? Pensemos también en el ámbito del aula, ¿no? Hablamos de relaciones de poder, ¿no? Entonces, ¿son necesarias las relaciones de poder? Bueno, el artículo 28, gente, artículo 28, toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se hagan plenamente efectivos los derechos contenidos en esta declaración. Aquí, Julieta, nuestras alumnas y alumnos tienen derecho a la educación. Nosotros, en este momento, tenemos que ejercer esa relación de poder para que se hagan efectivos para que sea efectivo el derecho a la educación. ¿Qué pasa si el aula queda vacante? Si no hubiéramos dado las clases en tiempo y forma, o si venimos y no las preparamos, no ejercemos nuestra función. ¿Qué pasa si el que gobierna no gobierna? El que debe gobernar no gobierna. Toda persona tiene derecho a un orden social en el que se hagan plenamente efectivos los derechos. Entonces, esto habla del Estado. Sí, ¿Qué pasa Sí, la garantía del reconocimiento de los derechos, como por ejemplo el de educación. Sí. Pero para eso necesitas que se ejercite esa relación de poder. Sí. ¿No? Sí. Entonces, la película te muestra esto también, ¿no? O sea, podemos vivir sin ese marco de, digamos, de relacional en donde unos tienen que gobernar y otros ser gobernados. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si no hay gobierno? Sí, porque en algún punto también el estado de anarquía, hablo de anarquía en el sentido del bosque, ¿no? Que de repente... Porque los anarquistas lo que van a rechazar es el Estado como aparato de dominación, claro. Pero después se van a crear otros microestados. Exacto, como donde están estas relaciones verticales de poder como más... en Langosta, como en la película. Como en la película, claro. Te vas al estado de anarquía y resulta que te topás con la detesto ese personaje, la chica de la líder de los solteros. En The Walking Dead hay un personaje que se llama el Gobernador, que también es un líder despótico, y se crea un microestado como un barrio privado,
donde nadie puede salir, ¿no? Una cárcel de máxima seguridad. Bueno, esto nos plantean estas ficciones. ¿Cuánta de nuestras libertades personales renunciamos para estar contenidos bajo un determinado orden social? ¿Y hasta dónde podemos ejercer nuestras libertades personales? ¿Me siguen? Sí, totalmente. Pero ¿necesitas una respuesta porque la escuchamos? ¿O es una pregunta retórica? Si yo doy una respuesta, soy un imbécil. No, son preguntas que no tienen respuesta inmediata, por lo menos. Por eso. O son respuestas que después se van como modificando a través del tiempo. No son, o sea, estamos siempre en la pregunta esa, siempre. Creo que no hay... Tal cual. No, nada más digo... La justicia o no de determinadas normas o en las decisiones parlamentarias, si nos representan o no. Creo que son preguntas que es verdad que terminamos... Si nos representan, porque nos pueden representar individualmente una decisión parlamentaria, pero no en nos el momento representan de la socialmente. pandemia. ¿Se acuerdan del momento de la pandemia, cuando empezó la pandemia? Cuando se decreta el aislamiento, fue marzo de 2020, ¿no? Sí, marzo de 2020. ¿Qué pedíamos? ¿Más Estado o menos Estado? En ese momento me acuerdo que había como hasta un 90% que pedía más Estado y que pedía aislamiento. Fue el momento de mayor popularidad, sí. No solo de Alberto Fernández, ¿se acuerdan que daban las conferencias gobernadores y todos juntos? O sea, pedíamos a gritos un Estado que nos contuviera de la pandemia y del horror que, ¿no? O sea... Sí. Y los abogados que presentaban amparos, acá hubo en Mendoza abogados que presentaban amparos para el derecho a la libertad de circulación, eran considerados unos locos, absolutamente absurdo. Eso fue marcadamente durante el año 2020, cómo se fue cambiando, cómo se fue transformando todo, porque se entendió, o al menos en ese momento en que no se sabía, ni la Organización Mundial de la Salud sabía frente a qué se estaba enfrentando, cómo era el virus, de dónde salía, cómo se contagiaba todo, sí se pedía más presencia del Estado. A medida que iba transcurriendo el tiempo y ya no se habilitaba más la circulación, bueno, la gente empezaba como a ponerse más incómoda, porque en realidad ya no se podía ejercer la libertad como el sujeto, para mí el individuo, lo que siempre pide a gritos en cualquier sociedad es libertad, en la medida de lo razonable. Entonces, volviendo un poco a la película, yo sí puedo ensayar una respuesta de lo que vos preguntabas en la película, desde la película. Primero, puedo hablar un poco de la banalidad del mal de la que plantea Hannah Arendt. Es decir, están tan inmersos, ustedes fíjense que están tan inmersos todos los personajes en el sistema tan aplastante, tan opresivo, tan autoritario, que tienen miedo de hablar, hablan como mecánicamente, hablan como, esto es un acierto del director, ¿no? Como muy automáticamente, y que cuando pasan al bosque pasa lo mismo y se someten a la autoridad también del... Te agrego esto, Juli, sí. Yo la vi en inglés y el tema también es monocorde, ¿no? Monocorde. O sea, el tono es muy como... No hay vida. Siempre tal cual, robóticamente. Sí, siempre me cargan porque paso las películas en español de España. Pero sí, que a veces no tenés otra forma de verla. Porque no. Claro. Sí. Pero sí, es absolutamente monocorde, los gestos aparte. Es decir, el miedo que tienen, es increíble el miedo que se les ha inoculado, que ellos viven en un estado tan opresivo que no se dan cuenta, es la banalidad del mal. Entonces, cuando alguien se aleja un poco de la banalidad del mal, en este caso el protagonista, que dice, hasta acá llego, a la loca esta, la desalmada, la convierto en animal, me voy al bosque, me han matado a mi hermano, ya
hasta acá llego, ¿sí? Y genial, al principio es buenísimo porque se encuentra con un grupo que dice, bueno, esto es realidad. Pero resulta que ese grupo también está totalmente opresivo, oprimido, no solo por la líder de los solteros, sino porque aparte ha venido de ese estado. Exacto, la lógica, te iba a decir eso, justamente, reproducen la lógica que aprendieron, la lógica del Estado absoluto, del Claro. Estado represivo, Exacto. la tienen incorporada y la reproducen. Y la reproducen. Era lo que pasaba con los grupos armados aquí en Argentina, que estaban militarizados y tenían grados y demás, o sea, reproducen la misma lógica ¿Sí? y quieren cuestionar. Exactamente, no se plantean otra cosa. Y que a veces nos llega hasta nuestros días, esto de la cierta lógica, ¿no? De denuncia, como una práctica como de, no, que, y no, se puede, ¿saben qué? Se puede vivir de otra manera y en forma ordenada, con leyes, ¿saben qué? Y con libertad, se puede tener todo eso, explicar, ¿no? Como decir, miren que hay otra, miren el otro lado del bosque, no el árbol que tapa el bosque. Bueno, entonces lo peor de todo en la película es que se vuelve a topar con otro régimen autoritario. Acá la resistencia no funciona la desobediencia civil, no funciona nada, pues tienen la líder que lo que ha hecho es replicar. Para mí la escena la que más me gusta y la que mejor define a toda la película, la que mejor define es cuando ellos están en ese simulacro de pareja en la casa de los padres de la chica, de la líder de los solteros, que están tocando la guitarra, los padres son libres, están tocando la guitarra los dos. Y entonces dice, bueno, la que se ha formado la pareja, aprovechan para expresarse, ¿no? Y ella agarra y los separa y la madre le dice, la madre le tiene que decir, está bien, y ella le dice, no madre, no está bien. Ah, bueno. Para mí esa es la mejor escena, es la síntesis de la película y del horror de Para mí la síntesis, bueno, para mí está bien, pero tiene que ver con eso. Para mí la síntesis de la película es lo que yo te comentaba ayer, que de nuevo está mi hijita chiquita, pero decir a vos si querés, pero las escenas... La desalmada. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Sí, aparte todo automático, todo así como... No, eso es terrible, es terrible, es terrible. Cuando ella está midiendo a ver si él tiene algún gesto de amor, de sensibilidad. Sí. Eso... En el medio de la relación, sí. O sea, ¿de qué manera se puede hasta llegar a ese punto de reprimir las emociones, reprimir las sensaciones? No. Que aparte, además de que la desalmada es una desalmada, es totalmente funcional al régimen, justo, o sea. Pero escúchame, la enfermera cuando va y dice, ahora las piernas. Bueno, a ver, quienes tenemos que tener algún tratamiento médico cuando no nos pasa. A ver, dame el brazo. Sí. ¿No? Sí. Esa relación mecánica también la puedo llevar al terreno de la salud. Sí, pero ¿No? Cuando uno más necesita afecto, necesita contención, y todo es un procedimiento, y no podría ser de otra manera tampoco, porque, bueno, no sé, por la misma tarea, pensemos en si cada enfermero va a estar empatizando con cada paciente, no termina más, o sea. No, claro, pero no, eso sí, para mí es terrible. Cada vez que... ¿No? Sí, no, es terrible. El tema Vieron que hace poco, no sé si es fake o no, pero en las redes circulaba un video de una enfermera que ante un paciente que estaba como en su lecho de muerte, así muy grave, la tipa hace esto y empieza a jugar. ¿La vieron? No la vimos. Búsquenlo. Bueno. Que parece que fue grabada por una cámara de seguridad. Ajá. Como método paliativo, tal vez. Mostrándole sus pechos al paciente. Ajá, ok. Como método paliativo, como... No sé, no sé. Busquen la noticia, pero no sé por qué lo hizo, pero la filmaron haciéndolo.
Bueno, yo soy una convencida que el sistema sanitario es un sistema represor. O sea, no, cada vez me cuesta más ir a controles médicos o ir... Lo hablamos esto, Juli, ¿te Sí, acordás en un momento? Y cuanto sí. peor está, peor es. Peor es. O sea, Exactamente. un tema como de dónde es necesario generar más empatía, más compasión. La persona está en un estado absoluto de vulnerabilidad. Es más, desde el primer detalle de voy a sacarme sangre, ¿sí? Como vos decías, muéstrame el brazo, dice, y vuelvo a lo autorreferencial. A mí hay una sola vena que me pueden sacar, que es la del brazo izquierdo, y encima soy zurda, o sea, a veces Zurdita. soy una zurdita. Yo también. Sabés que somos dos zurditos. Ah, sos zurdo. Ah, mira. Para Bueno. todo, para patear también. ¿Cómo? Para patear, para pensar, Claro, para todo. sí, lo que no, claro, para pensar. Sí, bueno, y entonces muestro, esta es la vena de mi lado izquierdo, de mi brazo izquierdo, es la única que pueden sacar. Y algunos sí, perfecto, directamente van a buscar la vena, a veces es más difícil, pero otros directamente probemos con la derecha y empiezo a tener que discutir en ayunas, en una situación de vulnerabilidad. Estoy hablando de un detalle, ya no estoy hablando de tratamientos más invasivos, más complejos, más un simple análisis de sangre. O sea, ya hasta presenté una vez certificado de un médico que decía favor de que directamente busquen en la vena del brazo izquierdo, ¿no? Es absolutamente desesperante. La forma también de pedir los turnos, la forma del trato, la forma de... Bueno, a propósito, Cele, ¿no? La violencia obstétrica. El consentimiento. Sí, el consentimiento. Nosotros tenemos en la diplomatura en género tenemos uno de los bloques que es las mujeres y la salud, la violencia obstétrica, la violencia ginecológica. Sí, nosotros la padecemos, bueno, nos acostumbramos a la crueldad hasta de los mismos elementos. Ahora hay elementos modernos, hay creaciones en la ciencia, de elementos un poco menos invasivos que los que nos hacen, que los que nos usan con las mujeres para hacer los pagos. ¿Le ven alguna perspectiva de género a Langosta? Y ya me voy, Juli, me tengo que ir, pero les quiero preguntar esto, ya que trabajan en el tema de perspectiva, ¿se la puede ver desde alguna perspectiva de género? Todo se puede ver desde la perspectiva de... A ver, las líderes son dos. La del hotel pero es una están mujer. Como muy masculinas, pero tienen en su forma de ser... Y la rebelde, la mala... planteo esto, chicas. Esta actriz a la que amo, ¿cómo se llamaba? Olivia Colman. Olivia Colman. Olivia, sí, es fantástica. Es genial. Olivia Colman. Sí. La insensible, la desalmada, otra mujer. Sí. Y la líder del campamento rebelde, que es otra mujer. Yo creo que hay perspectiva de género, ¿eh? Acá no... Claro, el poder la tiene la mujer. La tiene la mujer y aparte es como que no se plantea el género. Incluso creo que desde la primera escena de la película, cuando es genial esto que él hace, él trata de salirse de todos lados, cuando le dice, ¿qué orientación busca? Sí, tal cual. Bisexual, como para decir, bueno, así me salvo. No, ya la bisexualidad no, porque tuvimos problemas técnicos, o sea, no, hay perspectiva de género en el sentido que ya no se plantea quién es el que ejerce el poder. Ejerce el poder una mujer, un hombre, lo ejerce bien. Pero viste que el mismo director, o sea, yo hace mucho que vi la película Langosta, hay algunos detalles que no los recuerdo, y aparte no tenía tanta perspectiva, pero no te podría decir, pero del mismo director, o sea, confío en Julieta y en su criterio de que ese director en esa película tenía perspectiva, pero después yo veo criaturas
¿cómo A se mí me llama? encanta Pobres Criaturas. Y Para mí, la odié porque me pareció que tenía cero perspectiva, ¿me entendés? no, Entonces como que, yo lo vi como desde... que como uno mira, depende, bueno, el Claro, ojo de la época de hace la que línea. uno mire de diferente O de manera. la línea con la que, porque para mí es todo, Pobres Criaturas es toda perspectiva de género. Es la... Claro, para mí yo la vi terrible. Bueno, gente, les mando un cariño a todos, Bueno, a todas. gracias. Y me Bueno, voy, Juli. Gracias. te despedimos a Sebastián, te damos un aplauso grande porque esta es nuestra última clase. Sí. Estamos muy agradecidos. Por favor, después trata de ingresar. Yo te voy a dar las indicaciones para ingresar a la plataforma porque ahí está todo, ¿sí? Y Fantástico. bueno, terminamos, sí, ya nos quedan 6 minutos, así que también nosotros nos vamos. Te Bueno, agradecemos. un cariño. Chau. Chao, gracias. Bien, Gracias. entonces, sí, en realidad lo que planteaba un poco Sebastián es, no, para mí no hay perspectiva de género en el sentido de quienes tal vez más, son todos vulnerables en un sistema autoritario, en dos sistemas autoritarios. Pero bueno, como para finalizar, me gustaría que hicieran una reflexión final de Langosta, un comentario final todos y al final un comentario final de el curso también en general. Que empiece Juan Pablo, que lo hemos tenido calladito. Bueno, justo iba a hablar. Callado, sí, Bueno. sí, pero Hoy estamos calladitos. sí, unos aportes muy interesantes Juan Pablo ha tenido. Iba a decir que me gustó La Langosta porque también me hizo acordar del mismo director a Canino. No sé si la ha visto, profe. Yo pero no la como he visto que porque me han dicho que es terrible, pero sí la tengo que ver, que es la del mismo director. No, Sí. bueno, es como no exactamente lo mismo, pero también es como un régimen, pero en vez de entre relaciones, el casamiento, matrimonio, todo eso, es como la relación padre-hijo o hijas, bueno, y eso como que entre las dos películas como que hay mucho entre sí, se puede hacer una buena relación entre las dos. Ajá. Sí, y también otro aspecto para resaltar de La Langosta, me gustó también como lo absurdo que lo que buscaban de ser compatibles, como que si los dos sangran, son compatibles y tienen que estar, se tienen que casar. Es buenísimo. Claro, eso me pareció, y a veces también, hay gente que piensa realmente así, como que en cosas físicas, como sangrar o ser los dos, tener una cojera, ¿sí? ¿Cojera? O ser rengo, una cojera, tener una cojera para caminar. Uh-huh. Claro, ser eso en común, algo que no quiere decir nada, como que ya sos compatible con esa persona, y como que eso, la falta de una conexión real de hoy en día, eso por mí quiso decir el director o algo así. Excelente. No sé si me expliqué bien o no, siempre me falta algo para... Perfecto. Y aparte sacaste un tema que no lo habíamos hablado hasta el momento, que era el absurdo de los match, ¿no? O sea, si sangraba, entonces tenía que sangrar siempre la otra persona, ¿no? O los dos son míopes, entonces son... Entonces, no, y bueno, y el nudo final es, como la dejan ciega, entonces no puede estar con el me tengo que sacar. Y lo otro sería lo absurdo de eso de tener un hijo. Entonces, si está en problema la familia, pongámosle el hijo y ya está. El hijo soluciona todo. Lo del eso hijo fue también. como que pasó. Muy interesante lo del hijo también, ¿no? Es decir, que un poco interpela esto de los matrimonios. Bueno, tengamos un hijo, vamos a andar mejor con un hijo. Bueno, así como tienen hijos, siguen juntos. Claro. Sí,
mal remar, pero bueno, ya elijo. Seguimos juntos. Sí, definitivamente. Sí, excelente. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Natalia por tus aportes, han sido muy valiosos, incluso Natalia está con sus dificultades técnicas al principio y ¿Sabes qué la me China pasaba? Que yo soy, doy clase. sí, la Yo doy China, clase y lo había conectado al proyector, entonces me bien. esta configuración de sonido, ahora ya la arreglé. Bien, y ahí Juliana dice que genial esto que dice la China Suárez con hipermetropía. Sí. Ah, genial. Juliana, amplia. No, lo que me deja pensando la langosta es estos regímenes tan, ¿cómo sería? Que bueno, han pasado estos últimos días que han habido estos discursos de por qué las mujeres no quieren ser madres, de por qué de la familia, estos regímenes que se meten en la planificación individual por temor a, no sé, a que desaparezca la humanidad. Hay como una sensación de, sí, como de abuso en la propia individualidad y a la vez hay como personas que sometidas y todo se sienten como en libertad dentro de márgenes como más y representadas dentro de estos regímenes de planificación o tan estructurados. Sí. No sé, son temas difíciles, es lo que decíamos recién con Sebastián, siempre son preguntas quizás tienen una respuesta hoy para la sociedad, y no para la sociedad, o para la sociedad en general, y pues se van modificando. Son dilemas, digamos, en definitiva, que difíciles de resolver. Bien, ahí Natalia nos recomienda La increíble historia de la Isla de las Rosas. Dale, la vamos a ver. Bien. Es un señor que está en contra de las leyes de su país, quiere la libertad, entonces es una verídica, dicen, que se hace como una islita aparte de todo, en la costa se lo hace. Está buena, esa está en Netflix también. Bien, excelente, muchas gracias. Julie, queremos escuchar la ampliación de... Bueno, a mí lo que me pasa con este tipo de películas es que me gusta este espacio porque yo soy muy sensible y la mayoría del tiempo estuve como así viendo la peli porque me cuesta como analizarlas en profundidad, o sea, es como que me impactan mucho este tipo de género. Pero me gustó mucho el comentario de Juanpi que dijo cómo se resalta o cómo hace una, no sé si una queja, sí, pero cuestiona el tipo de relaciones o de vínculos. Me gustó mucho y nada, yo creo que a mí lo que más me llamaba la atención de la película, del personaje, y que me acuerdo de usted, profe, cuando dijo, bueno, es elegir entre un mal y un mal no tan malo, que el hombre estaba como tan idealizado de querer salir del hotel, pero claro, nunca nadie le había contado cómo era el mundo exterior. Entonces para mí se decepcionó mucho. Y también, no sé, para mí como que fue un giro en el personaje y en la peli, para mí. ¿Qué otra reflexión puedo decir? Bueno, que al final yo no sé si él se sacó los ojos o no, para mí no. No sé qué piensan ustedes, para mí no. Nunca lo vamos a poder saber porque es un final abierto. Claro. Es el acierto, perdón, es el acierto más grande